ustedes palpan en el cuello el SM, y ahí van a encontrar en el tercio medio, en el borde posterior, la emergencia de los nervios del plexo cervical superficial. Escuchen, estoy hablando del plexo cervical superficial, con sus ramas, la auricular, la occipital, la transversa, la supraclavicular, la relación que guarda con la yugular externa. Hay tres yugulares en el cuello: yugular externa, anterior y la yugular interna. Siguiente. Estos son los triángulos que hay en el cuello, pero en base a estos músculos que ustedes ayer dicen que los investigaron. Acá está el digástrico, vientre posterior, vientre anterior. Y este triángulo es el triángulo digástrico, de la letra A de color verde. Entre los dos vientres anteriores del digástrico, con el hueso hioides, se establece el triángulo submentoniano. Entre el esternocleidomastoideo y el vientre posterior del digástrico y el vientre anterior del homoioideo se establece el triángulo C, que es el triángulo carotídeo, donde se bifurca la carótida primitiva en carótida interna y carótida externa. O sea que el 4 es el homoioideo, ¿no? El 2 es el SM, perdón, el 2 le he puesto, el 3 es el trapecio, el 2 es el SM. El otro triángulo que tenemos es el D, es el triángulo posterior, o llamado triángulo occipital, que está entre el trapecio, el SM, y el vientre inferior del homoioideo. Aquí hay otro triángulo, que es el triángulo muscular, que está entre el vientre anterior del homoioideo y este otro musculito, que es el 5, que es el esternocleidomastoideo. Y el G viene a ser el rombo de la traqueostomía, ¿no? Que así se denomina. Estos son los triángulos del cuello y estos son los músculos que forman estos triángulos, ¿no? El E es el triángulo supraclavicular, que está formado por la clavícula, por el vientre posterior del homoioideo y por el S. Siguiente. Este es el triángulo digástrico, ¿no? Acá está la glándula submaxilar, acá está la vena facial y la arteria facial. La monta a la glándula y luego pasa por debajo del borde inferior de la mandíbula. Acá arriba está la carótida, la parótida. Este es el hueso hioide. Este es el piso muscular de la boca, el miloioideo. Este es el esternocleido hacia adentro, hacia la parte media, esternocleidoioideo. Y el homoioideo que está hacia afuera y atrás. Bien. Esto es para que conozcan las fascias que nos están mencionando. Esta es la fascia superficial, ¿no? Esta de acá afuera, esta de acá. Esta es la fascia superficial. Esta es la fascia media y esta es la fascia profunda. De tal manera que la fascia profunda contiene a los órganos, como ustedes están viendo, la glándula tiroides, la tráquea, el esófago, los nervios laringeos recurrentes, tanto derecho como izquierdo, al esternocleidomastoideo, más arriba y hacia arriba estaría, no está acá, estaría la laringe. Entre la fascia profunda y la fascia media vamos a encontrar al paquete carotídeo, el nervio décimo par craneal, la carótida primitiva y la vena yugular interna. Muy afuera están los músculos que vamos a estar mencionando. Y lo que miren cómo va emergiendo el homoioideo, metiéndose hacia la parte anterior del cuello. ¿Sienten? Esta es otra imagen de otro libro para ver.
es otro órgano, otra víscera del cuello, si queremos mencionar. Está formado por cartílagos pares y impares. Esta es la epiglotis, cartílago impar, que parece una lengua o una raqueta. Está localizada a la base de la lengua y está unida mediante un ligamento al cartílago tiroides. Y una cara posterior y una cara anterior. Esta es la membrana que está entre el tiroide y el hueso tiroides, tiroidea. Este es el cartílago tiroides, que tiene una ranura superior en el borde superior y unas sinuosas, tanto de su borde superior como su borde inferior. Oye, ya no tienen otro punto. No hay. Se acabó la vida. ¿Tienes? ¿Alguien tiene otro puntero? Debajo del cartílago tiroides, que es el cartílago impar, está la membrana cricotiroidea, el cricoides, que lo pueden apreciar ahí. Cricoides, tiroides y el epiglotis son los tres cartílagos impares. Pero hay también cartílagos pares, como el aritenoides, que está localizado en la parte posterior del cricoides. Tiene la forma de una pirámide triangular. Tienen ustedes también ahí cartílagos corniculados o de Morgagni. Tienen los cartílagos que parecen una cuña, cuneiformes o de Rayleigh, y tienen ligamentos y músculos. Nos pasamos a las primeras, a la parte lineal. A ver, sigue con la siguiente. Aquí tienen otra imagen de otro libro para que vean ustedes cómo es el cartílago epiglotis. La aritenoides, ahí se aprecia, está señalado. El tiroides, cartílago tiroideo, tiene unas astas que ustedes ven en la parte lateral. Los corniculados son cartílagos que están dentro de los ligamentos o parte del ligamento de ahí, ¿no? La aritenoides, corniculado. El cricoides, que parece un anillo cuya placa es posterior y se continúa por su borde inferior con la tráquea. Ahí han hecho un corte de una laringe de un cadáver para ver el interior, la endolaringe. La endolaringe tapizada de mucosa laringe que es sumamente sensible. Inmediatamente aparece tos en la persona. Siguiente. Ahí tienen ustedes el cartílago corniculado, el epiglotis. Y aquí vamos a pasar a la parte teórica. Lo vamos a repetir. Siguiente. Ahí tienen el hueso hyoides, hueso que no se articula con nadie, la membrana tiroidea. El músculo que va del cartílago tiroides al hueso hyoides, tiroideo. El cartílago tiroides. Hacia abajo del músculo cricotiroideo anterior, que vamos a estudiar los músculos pares e impares de la laringe. Siguiente. Estos son los repliegues que tiene también la laringe, una serie de repliegues como ejemplo que se ha puesto ahí debajo de la lengua, una base que sostiene la epiglotis del cartílago gloso epiglótico que va de la lengua a la epiglotis. La pinza del profesor ahí está señalando cómo han abierto la laringe para ver en la parte superior los ventrículos, las cuerdas vocales superiores o falsas, las inferiores o verdaderas. Siguiente. Ahí está el cartílago epiglótico, las cuerdas vocales superiores e inferiores, el ventrículo de Morgagni, laterales, ambos lados, y la zona subepiglótica y todo lo que está encima de las cuerdas vocales verdaderas, la zona epiglótica, y todo lo que está por debajo, la zona subepiglótica. Siguiente. Esta es otra imagen para poder apreciar las cuerdas vocales superiores e inferiores. Se ha hecho un corte posterior y se ha abierto la laringe. Ahí se ve la epiglotis. Ahí se ven las valléculas en la zona de la pared faríngea, la parte lateral donde está el cartílago epiglótico. Siguiente.
Siguiente. Está señalado con líneas blancas la zona donde está la lengua, el cartílago epiglótico, las valléculas, ¿no? Las cuerdas vocales, que ya las hemos mencionado, cartílago cricoide, la tráquea. Siguiente. Esto es lo que yo debo ver cuando hago una observación con una lámpara y un tubo endotraqueal para poder observar la epiglotis, las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores, el espacio glótico, la escotadura interaritinoidea, el reborde aritino-epiglótico. Siguiente. Ahorita pasamos. Esta es una pieza anatómica de un profesor peruano. La lengua, la laringe, la tráquea. Siguiente. Del doctor Espinosa. Acá tienen para que vean ahí la cúpula pleural y el ápice pulmonar que sobresale de la primera costilla. Vean la relación que hay del escaleno anterior con la arteria subclavia. Ahí se ha retirado la clavícula y debajo de la clavícula está la arteria, ¿no? Está cortada la clavícula. Y ahí tienen la vena yugular, la vena subclavia, no la yugular, sino la subclavia de color azul, la roja es la arteria subclavia, el nervio laringeo recurrentes. Los nervios laringeos recurrentes son muy importantes. Miren, se desprende el nervio vago, que es el que está entre esos dos vasos. Se desprende el nervio y le da la vuelta a la arteria y asciende para ir de regreso hacia donde están las cuerdas vocales. Ahí está la glándula tiroides de color verde, la tráquea, que está detrás de la glándula, y en el cuello detrás está el esófago. Y detrás del esófago está el componente vertebral. Ahí están las arterias vertebrales, rama arterial que está entrando por la base de la apófisis transversa, que va a subir todos los agujeros vertebrales hacia arriba, que ingresa en C6, nunca en C7, nunca en C7, siempre ingresa por C6, en la cervical 6. ¿Rama de quién? De la subclavia. La arteria vertebral es rama de quién? De la subclavia. La arteria vertebral es rama de quién? De la subclavia. Ingresan por los agujeros de las apófisis transversas a partir de la cesta vertebral y asciende hasta entrar toda la columna vertebral, hasta entrar por el agujero foramen magnum o foramen occipital, a formar el polígono de Willis en la base, delante, encima de la apófisis basilar del hueso occipital. Siguiente. Esta es una vista para que, y aquí vamos a ir a la parte teórica, repito. La faringe, hay la rinofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. En esas tres secciones se divide la faringe. Y la faringe, la laringofaringe, continúa con el esófago hacia atrás. El esófago es posterior, ¿no? Ahí hay entre el esófago y la tráquea, ¿no? Hay un tejido conectivo areolar. Ahí es donde se producen fístulas tráqueo-esofágicas en algunos niños cuando nacen. Ahí está el cartílago epiglótico señalado por el artista de esto, el hueso hioides, el cartílago tiroides, el cartílago cricoide y la glándula tiroidea. Miren la posición de cada uno de ellos. Ahí está la luz de la laringe, las cuerdas vocales superiores e inferiores, y es todo lo que ha esquematizado el autor en este tema. Siguiente. Estos son músculos. Pasamos, doctora, a la parte inicial, la primerita, las primeras imágenes. Es pura teoría. Ya. Laringe. ¿Qué es la laringe? Dada el apresuramiento que nos están poniendo, nosotros hemos recurrido a ser precisos. La laringe es un órgano especializado en la fonación. Está lógicamente situado debajo de la lengua y del hueso hioides. Está por encima de la tráquea, delante de la faringe y detrás de los músculos infrahioideos. Entonces uno tiene que, porque en el sílabo les piden localización. ¿Dónde localizó la faringe? ¿Dónde está situada? Debajo de la lengua y del hioides, encima de la tráquea, delante de la faringe, detrás de los músculos infrahioideos. Y en relación a la columna vertebral se extiende para algunos autores desde la segunda vértebra cervical. Acá sigan lo que le está dando la cátedra, porque para eso van a venir las preguntas. De la C3
o sea, de la tercera vértebra cervical, hasta la sexta vértebra cervical. En algunos autores dicen de la 2 a la 7. Pues nosotros estamos especificando de la 3 a la 6, y ahí nos vamos a quedar. Y luego esta laringe, este órgano fonador, se continúa a nivel de la tráquea. Muy bien, continúa la siguiente. Esto es importante. Miren lo que dice el autor. Tiene 44 milímetros de altura, 43 milímetros de ancho, 36 milímetros en sentido anteroposterior, pero por un punto práctico, 4 centímetros por todos lados. Es como un cuadrado casi, ¿no? 4 centímetros por todos los lados. Y en la mujer, lógico, disminuye. Pueden haber mujeres que tendrán más grande todavía que un hombre, ¿no? Pero en este caso, la teoría les está dando. ¿Cuál es la constitución de la laringe? Porque de este capítulo le van a venir varias preguntas en el examen. Está formada por un esqueleto fibrocartilaginoso revestido por interior por una mucosa laringe, exteriormente por músculo laringe. Los cartílagos, ya les dije, que se dividen en impares, que siempre son, los impares son mediales, o sea, están al medio, al centro, y los pares están hacia afuera, laterales. Los impares, ya lo hemos dicho, tiroides, cricoides y opicoides. Los pares son los ariteloides, que son esas pirámides triangulares. Los que parecen unos cuernitos se llaman de Santorini. Y los que parecen unas cuñas se llaman de Morgagni o de Schreiber. Hago la corrección. Los pares son los aritenoides, los Santorini corticulados o los de Morgagni cuneiformes o llamados también de Schreiber o Riesberg. En forma de manera inconstante pueden haber cartílagos desarrollados. 7. El cartílago tiroides, ¿qué características anatómicas tiene para mí como estudiante de anatomía un cartílago tiroides? Tiene la forma de un libro abierto hacia atrás, tiene un ángulo diedro cuyo seno es posterior, se encuentra montado sobre el cartílago cricoides, o sea, está encima de él, presenta para su estudio 2 caras, 4 bordes. ¿Cuáles son las caras? Hay una cara externa llamada anteroexterna. Los anatomistas le ponen ese nombre anteroexterna, ¿no? Anteroexterna. Si es una anteroexterna, quiere decir que esa cara presente en la línea media es hacia arriba una saliente llamada nuez o bocado de Adán, ¿no? Y lateralmente hay 2 crestas oblicuas hacia abajo, adentro, adelante. Importantes esas crestas, porque esas crestas se llaman crestas tiroideas y presentan en sus extremos los tubérculos tiroideos superior e inferior. En esas crestas tiroideas, ¿quiénes se insertan? Los músculos, el externo tiroideo y el tiroideo, que parte del cartílago tiroides y se va al hueso tiroides. ¿Qué dice la cara postero-interna? La postero-interna se halla revestida por esa mucosa laringe que hemos estado viendo en las fotos. Da inserción en su ángulo entrante de arriba hacia abajo a la epiglotis. Guarda silencio, no converses. Si quieres conversar, sal del salón. Hasta acá se escucha tu conversación. De esa manera no interrumpes y nadie se molesta. Entonces la epiglotis, las cuerdas vocales superiores también están localizadas en la cara posterior interna y las cuerdas vocales inferiores. Eso es importante, la localización. Entonces yo hacia afuera voy a encontrar la cresta tiroidea y los tubérculos. Importante, en esas crestas se insertan los músculos externo tiroideo y tiroideo. Y en la parte interna, ¿qué voy a encontrar como detalle anatómico? El lugar donde se inserta con la epiglotis y la localización de las cuerdas vocales superiores e inferiores. El cartílago tiroides es importante porque tiene bordes. El borde superior es sinuoso, o sea, como una S. El borde inferior, en cambio, es medio recto. Nada es exacto. En medicina, como en biología, hay muchas variantes. El borde superior es sinuoso y presenta en su parte media una escotadura, que le llaman escotadura tiroidea superior. Y ahí, en esas zonas, en ese borde superior, se inserta la membrana que va al hueso dioides.
Por lo tanto, se llamará membrana tiroidea. Por eso es importante que en el cadáver localicemos la laringe, la saquemos si es posible, y que el profesor la muestre la laringe. Se inserta por arriba la cara posterior del león. El borde inferior, el rectilíneo, tiene una escotadura inferior y este se apoya sobre el borde superior del cartílago cricoides, de ese cartílago impar mediano. Y hay un borde posterolateral, posterior pero lateral, que da inserción a la poneurosis que viene de la faringe y se prolonga hacia arriba, abajo, para formar, hay astas mayores y astas menores del cartílago tiroides. Esos son los conceptos que uno tiene que tener claro, que son los músculos que se insertan en la cara externa, el esternotiroideo y el tiroideo. ¿Qué detalle hay en la cara interna? La inserción de las cuerdas vocales y la inserción de la epiglotis. Y en la cara otra, los bordes superior e inferior y el borde posterior lateral. Siguiente. Y seguimos hablando y nos vamos metiendo más a la profundidad. Bueno, llegamos al cartílago cricoides. Tiene la forma de un anillo cuyo sello o placa o engarce. La placa también se llama engarce, como cualquier anillo con su engarce, su placa, su sello. Pero esa placa es posterior, hacia atrás, ¿no? Mientras que el arco del anillo, de este anillo, es anterior, es de menor altura, menos alto. El sello, en cambio, esa placa presenta dos caras y dos bordes. ¿Por qué el anatomista lo divide en caras y bordes? Porque así es y así tiene que estudiarse. ¿Qué tiene que detalle la cara anterior? Que es cóncava. Es cóncava. Está tapizada por mucosa laríngea. Toda mucosa laríngea es hipersensible. Cualquier granito de arroz, cualquier pequeña película, un pelito que entre ahí produce por reflejo tos para expulsar eso. Entonces, borde la cara anterior. Y la cara posterior es convexa y presenta ahí una cresta que se llama cresta cricoidea, y lateralmente hacia afuera está la fosita, hay una fosita que le llaman fosita cricoidea. ¿Qué interés tienen los anillos? Los bordes. Hay un borde inferior que se apoya sobre el primer anillo traqueal. Hemos dicho en la práctica que la tráquea para nosotros tiene un promedio de 18 a 20 anillos traqueales. El primer anillo traqueal se comunica con el borde inferior del cartílago cricoide. El borde superior presenta dos carillas o facetas, dos internas y dos externas. Sobre estas carillas se apoya la base de los cartílagos aritenoides. O sea que, si en el examen a mí me preguntaran dónde se articulan los cartílagos aritenoides, con la placa del cricoides, ¿no? Y sobre las carillas externas se apoyan las astas menores del cartílago que está arriba, que es el cartílago tiroides. El arco anterior. El arco anterior también tiene detalles. Tiene dos caras y dos bordes. Su cara anterior es convexa. No, lógico, tiene que ser convexa. Su cara posterior es cóncava, lo opuesto. Tapizada por mucosa laríngea. Su borde inferior se apoya sobre el primer anillo traqueal, ¿no? Y su borde superior se apoya sobre el borde inferior del cartílago tiroides. Esa es la relación y ese es el cartílago cricoides en un buen romazo. O sea, yendo al punto controvertido de qué es el cartílago cricoides. Ahí lo tienen. Siguiente. El epiglotis, que todo el mundo lo menciona, tiene la forma de una hoja. Uno le dicen que se parece a una cuchara o algo, y que tiene dos caras, dos bordes y dos extremos. ¿Qué detalles hay en cada una de ellas? Que la cara anterior es cóncava. Su cara anterior es cóncava en sentido vertical, y en su parte superior está cubierto por mucosa. Cuando pasa a la lengua, forma los repliegues. ¿Qué repliegues forma ahí? Los repliegues gloso es lengua, gloso epiglóticos mediales y gloso epiglóticos laterales. Entre estos repliegues hay una fosa que se denomina la fosa gloso epiglótica, del lado derecho y del lado izquierdo. Ese es lo interesante de la cara anterior. Y la cara posterior es convexa, en sentido vertical, está cubierta también por mucosa laríngea. Todos sabemos que
cuando se pasa a los alimentos, la lengua empuja la epiglotis, se cierra la laringe y el alimento pasa a la zona continua digestiva. Nosotros vamos a encontrar que el extremo superior es libre y abultado. El extremo inferior es más delgado, adherente. Se fija por quién, por un fascículo fibroso. ¿En dónde? En el ángulo del cartílago tiroides. Eso es lo que tenemos que recordar del epiglotis. Siguiente. El aritenoides. Aquí viene el mensaje clave de la laringe como órgano fundador. Este es el cartílago que tiene una importancia, el aritenoides. Tiene la forma, dice, de una ¿qué? De una pirámide ¿qué? Triangular. No es cuadrangular, es pirámide triangular. Tiene una base inferior y un vértice superior. Por lo tanto, tiene tres caras, tiene tres bordes. La base se describe en tres ángulos, es triangular, y a esos ángulos se les conoce con el nombre de apófisis. Recuerden eso, apófisis. La base se apoya sobre el borde superior del sello del cricoides y el vértice está en relación con el cartílago corticulado de Santorino. Las caras. Hay una cara antero-externa, una cara posterior y una cara interna o medial. Entonces yo voy a tener una cara antero-externa, una posterior y una medial. Los bordes anterior, un borde anterior, un borde posterior y un borde externo. Y los apófises, hay un ángulo apófisis anterior que le conocen los anatomistas como los otorrinolaringólogos le conocen la apófisis vocal del aritenoides. Porque ahí se inserta ¿quién? La cuerda vocal verdadera. ¿En dónde se inserta la cuerda vocal verdadera? En la apófisis vocal del aritenoides. Que queda es el ángulo anterior. Y en el ángulo póstero externo está la apófisis muscular. Ahí en esa apófisis muscular se inserta ¿quién? Los músculos cricoaritenoideos, que tenemos que saberlo de memoria para el examen. Cricoaritenoideos posterior y el cricoaritenoideo lateral, tanto del lado derecho como izquierdo. Entonces, repitiendo, en la apófisis vocal va la cuerda vocal verdadera. La cuerda vocal verdadera. Y en el ángulo de la apófisis muscular del aritenoides van los músculos cricoaritenoideo posterior y el cricoaritenoideo lateral. Y en el ángulo postero interno no tiene importancia, dice el autor. 7. Articulaciones de la laringe. O sea, la laringe también tiene articulaciones. Claro que tiene articulaciones. ¿Cuáles son? A ver, doctorita, pasa. Las articulaciones, tenemos una articulación cricotiroidea, o sea, entre el cricoides y la tiroides. Comprende dos partes, la articulación cricotiroidea PPD, la propiamente dicha, y la membrana cricotiroidea. La articulación cricotiroidea es una ¿qué? Es una artroide. Basta que me digan la palabra artroide para que yo inmediatamente piense que no son dos superficies planas, donde se contactan las astas menores del cartílago. ¿Qué pasó? No, boicoté. Tiroides, las astas menores del cartílago tiroides y las carillas articulares del borde superior del cricoides. Ahora viene la membrana cricotiroidea entre el cricoides y el tiroides. Tiene la forma de un triángulo cuya base se inserta en el borde superior del cartílago cricoides y el vértice, está en el borde inferior del cartílago tiroides. Es ancha hacia abajo esta membrana y angosta hacia arriba. Siguiente. Aquí vienen los ligamentos. Seguimos mezclando los conocimientos. Presten atención y después, porque todas estas cosas se les van a pasar. Articulación cricoaritenoidea es una artrodia donde contacta la carilla articular del borde superior del cartílago cricoides con la base del aritenoides. ¿Cuáles son esas uniones que van entre el tiroides, aritenoides y la epiglotis? Hay 4 ligamentos mencionados acá.
ligamento tiroepiglótico, que va del extremo inferior de la epiglotis al ángulo entrante tiroides. ¿Cómo se llamará ese ligamento que me fija a la epiglotis al tiroides? Ligamento tiroepiglótico. Y los ligamentos arítenoepiglóticos van a los bordes laterales del epiglotis, o sea, por los costados la fija, con la cara externa del aritenoides, con la cara externa del aritenoides correspondiente. O sea, una relación con ese triángulo, esa pirámide triangular aritenoidea, que le da estabilidad a ese cartílago tiroides. Así como tiene estabilidad en la punta, tiene estabilidad por las partes, bordes laterales. ¿Cómo se llamará esos ligamentos? Aritenoepiglóticos. Y lo otro son los ligamentos tiroaritenoideos superiores, que constituyen el esqueleto fibroso ¿de quién? De las cuerdas falsas, de las cuerdas vocales falsas. O sea, ¿cómo se denomina el ligamento fibroso de la cuerda vocal falsa? Tiroaritenoideo superior. ¿Cómo se denomina el ligamento que forma la cuerda vocal superior o falsa? Tiroaritenoideo superior. Y dice que va del ángulo entrante del tiroides a la carátula externa del aritenoide correspondiente, o sea, derecho o izquierdo. Ahora viene el ligamento tiroaritenoideo inferior. ¿Qué van a hacer estos dos ligamentos? Ocupan el espesor de las cuerdas vocales inferiores. O sea que las cuerdas vocales inferiores no solamente son músculos, también tienen ligamentos. Me pueden preguntar, ¿cómo se denominan los ligamentos que forman parte de la cuerda vocal inferior o verdadera? Se llaman ligamentos tiroaritenoideos inferiores. Quiere decir que los tiroaritenoideos superiores van a formar parte del esqueleto de las falsas, pero el esqueleto de las verdaderas en cuestión de ligamentos son los inferiores. ¿Y de dónde van? Ahí lo están, del ángulo entrante de la tiroides a la apófisis vocal del aritenoide correspondiente. No estamos hablando de la apófisis muscular, ¿no? Apófisis vocal. ¿De quién? Del cartílago aritenoides. O sea que la cuerda vocal verdadera está en relación con la apófisis vocal del aritenoides del lado derecho o izquierdo. Siguiente. Músculos. Se complicó más el asunto ahora. Esto es lo que tenemos que hacer y lo vamos a repetir ahora. ¿Cuántos músculos forman la laringe? Son 11 músculos en total. 5 son pares y 1 es impar. ¿Cómo se llama ese músculo impar? Aritenoideo. O algunos autores le llaman interaritenoideo. ¿Cuáles son los músculos pares? El tiroaritenoideo, el cricotiroideo, el cricoaritenoideo posterior, el cricoaritenoideo lateral y el músculo aritenoepiglótico. Esos son los 5 pares de músculos que forman parte de la laringe. Tengo un solo músculo impar en la laringe, que se llama interaritenoideo o aritenoideo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se diluye? ¿Cómo se estudia esto? El cricotiroideo, escuchen, el cricotiroideo tiene la forma de un triángulo, su vértice se inserta en la cara anterior del cartílago cricoides y su base se va al borde inferior del tiroides, en su cara posterior. ¿Qué cosa es el cricotiroideo? Tensa las cuerdas vocales. Tensa las cuerdas vocales. Y el cricoaritenoideo posterior dilata la glotis. Hemos dicho que la glotis es el espacio que existe entre las cuerdas vocales verdaderas. Entre las cuerdas vocales falsas no se llama glotis. Ni el espacio que existe entre las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas no se llama glotis. Solo se llama glotis al espacio que existe frente a frente cuerdas vocales verdaderas. Entonces, ¿quién me abre ese espacio? Esa glotis. En este caso, estamos estudiando al cricoaritenoideo posterior.
Entonces, un dilatador de la glotis es el cricoaritenoideo posterior. ¿De dónde va? De la apófisis no vocal, va de la apófisis muscular a la fosita y cresta cricoidea. Muy bien, si hay un cricoaritenoideo posterior, se desprende un cricoaritenoideo lateral, que es constrictor de la glotis, o sea, me cierra ese espacio. Cricoaritenoideo lateral. Va también de la apófisis muscular del aritenoides, pero va al borde superior del arco del cricoides. Yo no me puedo acordar exactamente la inserción, pero sí me acuerdo y debo acordarme para el examen, ¿no? Que quiénes son constrictores y los nombres de ellos. Entonces el cricoaritenoideo lateral es constrictor de la glotis y el cricoaritenoideo posterior es dilatador de la glotis. ¿Y quién me tensa la cuerda vocal? Es el cricotiroideo. Muy bien, vamos al tiroaritenoideo. ¿Quién es este musculito? Es otro constrictor de la glotis. Entonces tenemos otro musculito que va a cerrar la glotis. Va de la apófisis vocal del aritenoides al ángulo entrante de la tiroides y es un músculo, ¿qué dice ahí? Ahí está el detalle. En el detalle está la elegancia. Es el músculo de la cuerda vocal verdadera. En el examen me pueden preguntar, diga usted o señale usted de todos los enunciados cuál es el músculo, el nombre del músculo que forma la cuerda vocal verdadera. Es el tiroaritenoideo. ¿Cómo se llama el músculo de la cuerda vocal verdadera? El tiroaritenoideo. Entonces la cuerda vocal verdadera tiene un músculo y tiene un ligamento. Ya lo sabemos. Entonces este tiroaritenoideo es constrictor de la glotis. Seguimos analizando. El aríteno epiglótico es otro musculito que va del vértice del aritenoides al borde lateral de la epiglotis. Es constrictor también de la glotis, pero también me deprime la epiglotis. ¿Dónde entrará el funcionamiento? Cuando yo degluto alimentos, cuando yo tomo agua, cuando yo tomo alimentos sólidos, ¿no? Y los quiero pasar a la vía digestiva, pues este musculito va a entrar en acción, porque se va a deprimir la epiglotis y me va a cerrar la glotis. El aríteno epiglótico. Y por último tenemos el ariaritenoideo o interaritenoideo, que es impar. Va de la cara posterior del aritenoides a la cara posterior del otro y se dispone en dos capas. Una superficial, que son fibras oblicuas, y otro que son fibras horizontales, la profunda. Siguiente. ¿Quién me inerva a estos músculos laringeos? Miren lo que dice la literatura. Todos los músculos de la laringe están inervados por el nervio laringeo inferior o recurrente. Yo tengo un laringeo inferior derecho y tengo un nervio laringeo recurrente izquierdo o inferior izquierdo. Entonces, pero el laringeo es una rama del vago, del décimo parcaniano. Pero dice otra cosa ahí, menos el músculo cricotiroideo, porque es el único que está inervado por el nervio laringeo superior. O sea que ahí no entra a tallar los laringeos recurrentes, sino el nervio laringeo superior. Los nervios laringeos superiores e inferiores al final son ramas de quién? El nervio vago. O sea, ¿quién inerva la laringe? El vago, en términos simplistas. En términos analíticos, varía la inervación. Siguiente. Muy bien. Ahora viene la endolaringe. Ya estos son vista. Interiormente la laringe dice presenta doble pliegues antero-posterior, que ya hemos estado mencionando. El par superior son las cuerdas vocales falsas, el par inferior son las cuerdas vocales verdaderas. Las cuerdas vocales superiores son o falsas, están formadas por un repliegue de mucosa. Miren, están formadas por un repliegue de mucosa que contiene un espesor, y ese es en su espesor. ¿Qué ligamento está? El ligamento tiroaritenoideo superior. Las cuerdas vocales inferiores o verdaderas, las que producen la voz, están formadas por un repliegue de la mucosa laringea que contiene un ligamento tiroaritenoideo inferior y el músculo tiroaritenoideo. Pregunta de examen podría ser: ¿cuáles son los nombres? Señale usted o mencione o escriba usted
el nombre de las estructuras que forman las cuerdas vocales inferiores. Y le pueden poner alternativas para que usted las señale o le pueden decir que les escriba. Y son el ligamento tibio-alitenoideo y el músculo tibio-alitenoideo. El tibio-alitenoideo inferior, no el superior, sino el ligamento tibio-alitenoideo inferior. Y el músculo a secas tibio-alitenoideo. Y el espacio, hablando de espacio, entre que queda en ese borde libre de esas cuerdas vocales superiores, de la glotis falsa, y el delimitado por las cuerdas vocales inferiores, la glotis verdadera. Las cuerdas vocales superiores son delgadas, ligamentarias, no tienen movilidad, son muy separadas entre sí hacia atrás. En cambio, las cuerdas vocales inferiores son gruesas, de estructura muscular, son móviles, son menos separadas entre sí. A cada lado, la cuerda vocal falsa por arriba, la cuerda vocal verdadera por abajo, y la pared de la laringe por fuera delimitan un espacio. ¿Cómo se llama ese espacio que está entre las cuerdas vocales verdaderas y falsas? Incluye a las paredes laterales de la laringe. Se llaman los ventrículos laringeos de Morgane. Ya tenemos los conceptos claros. Los 11 músculos, que tenemos de 5 pares y un impar, los ligamentos que forman los espacios, a que le llaman glotis, a que le llaman espacio laringeo o ventrículo laringeo de Morgane o ventrículo de Morgane. Y si yo paso una línea imaginaria que pase por la glotis verdadera, me va a dividir a la laringe en dos porciones, una supraglótica, o llamada también la zona del vestíbulo, y otra infraglótica, la zona subglótica. Entonces yo voy a tener importante saber determinar los nombres, porque cuando yo voy a entubar, a colocar un tubo endotraqueal en una anestesia, yo voy a colocar, o salvar una vida, voy a tener que pasar por la glotis, voy a pasar por el vestíbulo y puedo llegar a la región subglótica e inclusive a la tráquea. Entonces la porción supraglótica presenta las cuerdas vocales falsas, la glotis falsa y los ventrículos laringeos. La porción subglótica se continúa hacia abajo con la tráquea. Siguiente. Ya la tráquea, que ya ustedes saben que está formado por 15 a 20 anillos cartilaginosos, que mide 12 centímetros, que el diámetro transversal es de 20 milímetros, ¿no? Abiertos hacia atrás, cerrados a este nivel por el músculo traqueal, músculo liso. El músculo de la tráquea es músculo liso, no obedece a la voluntad. Los cartílagos están unidos por membranas fibrosas, eso lo han estudiado en histología, se llama la membrana traqueal, y recubriendo la superficie interna de ese esqueleto cartilaginoso está cubierto por una mucosa que tiene un epitelio respiratorio, ¿no? Característico a las láminas de histología de la mucosa traqueal. Siguiente. Muy bien, ese es el objetivo de estudiar la tráquea en la porción cervical, porque hay porción torácica. En la porción cervical está hacia atrás, se relaciona con el esófago, sobresale algo por la izquierda, hacia adelante se relaciona con el limo de la glándula tiroides, que cubre los 2 o 3 primeros anillos y más abajo las venas tiroideas inferiores. Lateralmente se relaciona con el lóbulo de la glándula tiroides, con el paquete vascular nervioso del cuello, abajo y con los nervios recurrentes. ¿Qué importancia tiene aquí el recurrente derecho y el recurrente izquierdo? El recurrente derecho cruza la cara lateral de la tráquea y asciende por el borde derecho del esófago. En cambio, el recurrente izquierdo se ubica en el ángulo traqueoesofágico. Una diferencia muy importante que pueden ser tomadas para examen. Siguiente. Ahí tienen la tráquea en un esquema, sus 12 centímetros, los bronquios, el embono traqueal, la zona de la carina, los diámetros. Mira, uno tiene el bronquio extrapulmonar, tiene 2 a 3 centímetros, el más largo, más ancho, y hay otro que es más angosto, más largo, de 3 a 5 centímetros en el lado izquierdo. BI, bronquio izquierdo. BD, bronquio derecho. ¿Cuánto es de longitud la tráquea? 12 centímetros. ¿Dónde se hace la traqueostomía? Entre el segundo y tercer anillo traqueal. ¿Cuántos cirujanos han hecho traqueotomía? Todos dicen todo. Los emergenciólogos hacen traqueotomías muy frecuentemente, porque por ahí llegan, es la puerta de ingreso de emergencia. La
emergencia. Por ahí ingresan con pacientes con dificultades respiratorias. Siguiente. Ahí está el músculo traqueal, el anillo cartilaginoso. Siguiente. ¿Quién irriga la tráquea? ¿Quién le da irrigación a la tráquea? Son ramos de las arterias tiroideas superior e inferior, de las arterias bronquiales. O sea, su irrigación es variada, o sea, es múltiple. Las arterias tiroideas superiores e inferiores irrigan la tráquea. También irrigan a la tráquea las arterias bronquiales. También irrigan a la tráquea las arterias tímicas, que irrigan al timo. Y las venas que desaguan sangre de la tráquea van por las venas tiroideas y por las venas esofágicas. Muy importante. Hasta ahí nomás. Bronquios. Están irrigados los bronquios por las ramas, las arterias bronquiales. ¿Quiénes son las arterias que irrigan a los pulmones? Las bronquiales. ¿Quiénes irrigan a los bronquios? Las bronquiales. Las venas, en cambio, desaguan en las venas ácido mayor, en el lado derecho, y en el lado izquierdo el ácido menor. Siguiente. Tiroides. Doctora, pásese un ratito a no, ahí déjalo ahí. Luego pasemos a las imágenes que no tenemos ahí adelante, bien abajo. Tenemos un montón de imágenes ahí, como cerca de. Ahí nomás. Ya, siga, a la que sigue. Ya eso lo hemos hablado, siga. Ahí tienen ustedes las cuerdas vocales, el retorno epiglótico. Siguiente. ¿Qué pasó? Siga. Ahí también lo hemos explicado. Siga. Ahí está el callado aórtico, el nacimiento del tronco brachiocefálico y la arteria carótida primitiva y la subclavia en el lado izquierdo y en el lado derecho como nacen. Diferente. Ahí están los músculos prevertebrales, el arco de la cabeza, el arco del cuello, el recto lateral de la cabeza, que nos tienen que estudiar los escalenos, que son 3, las relaciones que guardan con la arteria subclavia, con la vena subclavia, eso tienen que leerlo y estudiarlo. Ahí están las vértebras cervicales, hasta C7. Siguiente. Ahí tienen las relaciones con el plexo braquial, ¿no? Y las ramas arteriales, qué importantes están ahí. Ahí están los recurrentes, el nervio raningio recurrente del vago, dándole la vuelta por debajo al callado aórtico y asciende en el lado izquierdo, y en el derecho es a la subclavia, ¿no? Entonces son 2 nervios que tienen diverso recorrido, ¿no? Acá tiene el escaleno anterior, el nervio frénico. Siempre el nervio frénico lo encontramos delante del escaleno anterior, el escaleno frénico, al nervio frénico, el nervio que va a inervar al músculo diafragma tóraco-abdominal, ¿no? Siempre tenerlo recordado eso. En la primera costilla se inserta el escaleno anterior en el tubérculo del isfrán, ¿no? Ahí va el nacimiento de la arteria vertebral que se introduce por los agujeros de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, ¿no? Es importante cómo es esa relación. Siguiente. Ahí tienen ustedes, bueno, ya esto de las carótidas, que ya es otra clase que le tienen que dar. La rama de la carótida interna y la carótida externa. La externa, ahí está la rama de la tiroidea superior, que la tienen que ver en el cadáver. Ese es el objetivo. La arteria lingual, hay un triángulo de Pirogov, donde encontramos a la arteria lingual. La faringe ascendente, la arteria facial que hemos visto en el triángulo de la mandíbula, la arteria occipital, la arteria auricular, la arteria maxilar interna, la temporal superficial. Son ramas de esta arteria que tienen que saberse sus recorridos y verlos. Siguiente. Ya este es el plexo cervical superficial, que le hemos dicho que nace por el borde posterior del esternocleidomastoideo, ¿no? En el tercio medio, y ahí están las ramas, el nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio transverso, cervical transverso, el supraclavicular, ¿no? Son como una monedita. Punto de emergencia, dice, nervioso en el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. Es como el tercio medio
tercio medio, borde posterior. Tercio medio, borde posterior del SM. Ya saben qué cosa es SM, esternocleidomastoideo, SM. Siguiente. Ahí lo tienen otra vez, el SM, ahí están las ramas del preso cervical superficial, ¿no? Como están yendo, todo eso les van a preguntar, fijo, nervio cervical transverso, nervios supraclaviculares, el navicular mayor, el occipital menor, ¿no? Siguiente. Ya me cansé. Bueno, ya les habrán explicado a ustedes el asa del hipogloso. Esa asa, la asa cervical también, ¿no? Inerva los músculos genioideos. Acá inerva al genioideo, al tiroideo, al esternotiroideo, al homoioideo y al esternoioideo. Siempre en estas cosas, cuando los músculos o las piezas o los nombres de las estructuras se parecen o tienen muchas, hagan reglas mnemotécnicas y apréndanselas de memoria, así como el propacufle que les mencioné a los alumnos de la práctica de los pronadores, ¿no? Todo el propacufle, igual acá también háganse sus reglas mnemotécnicas, acuérdense. Acá en el esquema está el milioideo, el piso de la boca lo forma él, el músculo digástrico, su diente anterior, que se inserta en la fosita digástica de la mandíbula, el tendón intermedio, ahí está el lazo que forma el tendón del estiloideo, el estiloideo acá está el estiloideo, donde nacen las bolsas estiloides, el ramillín riolano, y hay un estiloideo que baja, y ahí forma el asa, como un asa por donde entra el tendoncito este. Uno lo localiza ahí disecando bonito, llegando al hueso ioides, y ahí lo localiza bien bonito, suavecito, y va a ver los dos dientes, el diente anterior y el diente posterior. El diente posterior, ¿a dónde se va del digástrico? A la ranura digástrica, detrás de la apófisis mastoides. Esta es la apófisis mastoides, ¿no? Entonces aquí, entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides, el hueso temporal, aquí no se ve, pero está detrás el agujero estilomastoideo, por donde sale el nervio facial, el séptimo par craneano. Este es el SM, el esternocleidomastoideo. Esta es la vena yugular interna. Acá está la carótida primitiva. Acá está la carótida interna, la carótida externa. Y no se ve el nervio, aquí le ha faltado dibujar aquí, el nervio, el varo. Entonces acá está el lazo, y acá están luego salen los filetes nerviosos a inervar estos músculos. Acá estarían las venas facial, igual, de Pinogov y de Beckler. Beckler. Hay dos triángulos acá en el cuello que tienen que saber sus límites. Para los alumnos de mi mesa, mañana me traen los límites del triángulo de Beckler y de Pinogov. Están en los libros de anatomía. Siguiente. Acá está la glándula tiroides que produce la tetrahidrotironina y la triotironina, que tiene que ver con el metabolismo del ser humano, la pirámide de Galois, los dos lóbulos, el limbo del tiroideo. Acá está el ingreso de las arterias tiroideas superiores que entran por el lóbulo superior y por el lóbulo inferior, por la parte inferior, las arterias tiroideas inferiores. Alguna literatura les habla de una tercera rama tiroidea media, pero en realidad sigan el esquema de acá, tiroidea superior, tiroidea inferior. Muy bien, acá está la vena innominada, o esta de acá, no, vena innominada, perdón, esta de acá, para formar el ángulo yúgulo subclavio. Siguiente. Creo que Yocoche, no me acuerdo qué libro le tomé una foto, ahí tiene el tronco venoso de la vena cava superior, acá está el nacimiento del tronco brachiocefálico, acá está la carótida primitiva, no se ve la otra, ya estamos aquí de la zona tímica.
dolor, se ha roto acá para poder ver toda esta riqueza vascular. Acá están los músculos que van, los pterigoideo externo, pterigoideo interno. Acá está el arco cigomático, acá pasa el esternocleidomastoideo, acá está la glándula submandibular, acá está el cartílago, ya se acabó el cartílago tiroideo y la glándula tiroides. Siguiente, doctora. Acá ustedes van a encontrar, miren la relación que existe a ese nivel de los vasos, el tronco, el callado aórtico, el tronco, el callado, ¿no?, de la aorta, siempre se va hacia el lado izquierdo y hacia atrás. Acuérdense eso, el callado de la aorta siempre se va hacia atrás y hacia el lado izquierdo de la columna vertebral. Y ahí, el primero que nace, el 23, es el tronco brachiocephálico. Y de ahí salen los dos hacia el lado izquierdo, los dos vasos separados, ¿no? La carótida primitiva y la subclavia izquierda. Miren la relación que tiene la tráquea con el esófago, el cricoide, la membrana cricotiroidea, el tiroide, la membrana tiroidea, el tiroides, y apenas se ve el cartílago epiglotis. Siguiente. Acá hay de otro libro, ahí se ve cómo es por detrás los lóbulos de la glándula tiroides. Ustedes saben que hay poblaciones que no consumían yodo y la glándula se les crecía y aparecía bocio, endémico porque de grande cantidad de poblacional. Les pusieron yodo al azar común y entonces los pacientes, las personas comenzaron a disminuir por poblaciones en menor cantidad de bocios o crecimiento de la glándula tiroides, ¿no? Miren el músculo, el número 1, músculo constrictor inferior faríngeo. El músculo constrictor de la faringe inferior, y luego allá sigue el 3, que viene a ser la tráquea hacia adelante, y el esófago, que se ve en el 4. El esófago, sus fibras longitudinales externas, no tiene serosa el esófago, tiene adventicia, y se relaciona con la tráquea por delante en el cuello, y cuando la tráquea se queda en el mediastino, él sigue y ya se adelanta. Y ahí miren la relación que tiene el esófago con el callado aórtico. Cuando hay botones aórticos en las radiografías, en esos pacientes hipertensos, se ve bien protuyente y se ven disfagias, pacientes que tienen dificultad para deglutir los alimentos, porque son pacientes hipertensos crónicos y tienen una proporción enorme de callado aórtico, acompañados con una masa cardíaca grande, enorme, una mega corazón. Siguiente. Acá ustedes pueden observar también, miren los músculos constrictores medio, la tiroides y las relaciones vasculares que son íntimas. Cuello es muy importante, solo que no lo estudian bien, pero lo estudian a la ligera. El cuello es muy complejo. Lo que pasa es que no sé dónde están los objetivos, pero debe ser bien estudiado. Hay toda una especialidad de cabeza y cuello. Siguiente. Este es un corte posterior para ver la zona de la faringe, la orofaringe, la laringofaringe. Más arriba estaría, esa es la zona de la nasofaringe. Ahí se ven las coanas, los orificios posteriores de las fosas nasales. Ahí se ve el vestíbulo oral, la úvula o campanilla, la zona del epiglotis y la entrada hacia la laringe, ¿no? Ok, siguiente. Esta es otra vista para ver las estructuras de los cartílagos mediales o impares, tiroides, cricoides, epiglóticos. Ahí están los aritenoides, ahí están encima del borde superior del cartílago de la placa del cricoides. Siguiente. Ahí está de esta esquema cómo se expone, cuáles son la porción supraglótica, la porción infraglótica, la glotis verdadera. Miren el número 6. Que es el ligamento tiroaritenoideo 4 del 5, el 6 es el músculo tiroaritenoideo, bilateral, pero forma parte del espesor. En cambio el ligamento está casi al borde libre de la cuerda vocal verdadera. En cambio arriba es puro ligamento. ¿Qué cosa es la glotis falsa, la glotis verdadera? Ok, siguiente. Ahí tienen los cartílagos corniculados, el aritenoides, el cricoides, el epiglotis. Siguiente. Ahí tienen la vista externa, donde está la línea
oblicua de la cara externa del cartílago tiroides, un poco con líneas punteadas donde se inserta el cartílago epiglotis, el cartílago tiroides, las membranas respectivas. Siguiente. Ahí pueden apreciar el cartílago corticulado, ahí que el cartílago aritenoides es la pirámide triangular. ¿Cuál es la apófisis? ¿La vocal o la muscular? Que tiene que ver con el músculo de la cuerda vocal verdadera. ¿Cuál es el nombre del músculo de la cuerda vocal verdadera? ¿Cuál es el nombre del músculo del ligamento de la cuerda vocal verdadera y de la cuerda vocal falsa? Siguiente. Siguiente. Esta es una vista como yo puedo ver desde la boca con un haz de luz y puedo observar la glotis, puedo observar las cuerdas verticales verdaderas, las falsas. Hemos dicho que las verdaderas son más gruesas y las falsas son ligamentarias, siempre están más retraídas que las verdaderas. ¿Quién cierra la glotis? Los músculos. ¿No? Hay músculos que son constrictores de glotis. Siguiente. Ahorita lo vamos a repetir. Hay un corte transversal de esa vía respiratoria, de la laringe, de la zona supraglótica, infraglótica, de la zona traqueal y la zona infraglótica. Siguiente. Ahí tienen otra vista con los músculos, los oblicuos cruzados, ¿no? Y la zona laringe, los músculos transversos. Siguiente. La relación con las estructuras vasculares. Siguiente. Siguiente. Es otro de otra literatura. Siguiente, son de cadáveres, piezas de cadáveres. Siguiente, 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 ya no hay tiempo para explicarle mucho. Mucho ya hace el esquema de la neurona. Siguiente, siguiente. Ya, esta es una vista, como uno debe ver la zona una vista endoscópica de los anillos cricoideos. Siguiente. Esta es anatomía pura para estudiarlo. Ya lo estudian ustedes en su casa bonito, porque no tienen una literatura. Siguiente, siguiente. Ya. Doctora, baje la parte donde están los músculos de la laringe, los músculos de la laringe. No, hay una parte teórica en la teoría. Arriba. Hay una parte. No, ¿dónde están los músculos? ¿Dónde están los músculos? No, esa no es. Esos. A ver, voy a pedir a los alumnos que participen en lo que vamos a hacer, para que cuando uno no es, como esta es memoria, estos son conceptos que van a memorizar. Vamos a repetir como niños de infantiles y de infancia. ¿Cuál es el músculo impar de la laringe? ¿El aritenoideo o interaritenoideo? Repítanme en coro. ¿Cuál es el músculo impar de la laringe? Muy bien. Van a mencionar el resto de los músculos pares. Comenzamos. Cricotiroideo. Tensor de la cuerda vocal. Cricotiroideo, tensor de la cuerda vocal. Muy bien. Cricoaritenoideo posterior, dilatador del glotis. Muy bien. Cricoaritenoideo lateral, constrictor de glotis. Tiroaritenoideo constrictor de glotis. Aritenoepiglótico es constrictor de glotis. Eso lo repiten ustedes en su casita y van a ver cómo van a pasar la clase. Muy bien, muchas gracias, hasta luego.